Atención. ¿Qué es atención? Hola Nacos. Soy William James. ¿Sabías que la atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, sino es el tomar posesión por parte de la mente, de forma clara y vívida, uno de entre los que parecen simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento? Su esencia está constituida por focalización, concentración y conciencia. Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. Jejejejejejejeje. El ser humano se encuentra diariamente bombardeado de estímulos, los cuales tienen que ser seleccionados para poder ser procesados. Pero ¿cómo es que funciona dicho proceso? La atención no funciona aisladamente, sino que se relaciona con otros procesos como la percepción, memoria, inteligencia, motivación y emoción. Desde este punto de vista, los procesos atencionales no solo seleccionan la información perceptual entrante, pues intervienen en el procesamiento activo de esta. La atención se presenta en actividades cognitivas. Algunas de estas tareas son el tiempo de reacción, identificación, detección, recuerdo, reconocimiento y búsqueda. La información que llega a nuestros sentidos es analizada mediante la atención, que facilita las operaciones mentales necesarias para identificar y reconocer dicha información. Dentro de las funciones de la atención encontramos que ejerce control sobre la capacidad cognitiva. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. También previene la excesiva carga de información y estructura la actividad humana. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes y facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina su dirección. Ballesteros clasifica los tipos de atención, comenzando con la atención interna, que es estímulo interoceptivo intencional, atención externa, que son los estímulos que provienen del exterior. La atención voluntaria es donde el sujeto es quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional. ¿Todavía tienes novio? En tanto que la atención involuntaria es cuando el estímulo es el que atrae al sujeto. La atención abierta es una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales en el sujeto, mientras que la atención encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. Ahora bien, García marca 4 características principales de la atención: el volumen, la estabilidad, la docilidad y la aptitud para el cambio. El volumen es el número de objetos capturados por la atención. La estabilidad consiste en mantener la atención por un periodo largo de tiempo. La docilidad es la flexibilidad que podemos tener para reorientar la información de una forma apropiada. Y la aptitud para el cambio consiste en cambiar rápidamente de una postura a otra. Este concepto ha sido estudiado desde hace tiempo por los psicofísicos y el estructuralismo, donde la atención era atendida como un estado de conciencia que conllevaba la nitidez sensorial. Para el funcionalismo, la atención era una función activa del organismo que se basaba en las emociones y tenía un carácter adaptativo. En tanto que al cognitivismo, con la teoría del procesamiento de la información, era quien consideraba la atención como un proceso que permite la selección de la información, ya que nuestra capacidad de procesar información era limitada. Los modelos de filtro. Los modelos iniciales de la atención suponían un procesamiento serial. El primero fue el modelo de filtro de Broadbent, seguido por el modelo de filtro de atenuación de Treisman, y el modelo de pertenencia de Deutsch y Deutsch. Los supuestos definidos por Broadbent era que los humanos procesamos la información de manera serial, no en paralelo. Su teoría multialmacén que dividía la memoria en 3 estructuras: la memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo,
La estructura llamada filtro en el sistema de procesamiento de la información estaría situada entre la memoria sensorial y a corto plazo, y así dejaría pasar solo información relevante. El modelo de Treisman decía que la atención consistía en que el mensaje no atendido es procesado secundariamente, y los estímulos son analizados de los receptores sensoriales en función de sus rasgos físicos. Después, pasan por el filtro para un procesamiento semántico de los estímulos relevantes. El modelo de filtro tardío consiste en que todos los estímulos son analizados y alcanzan significado. El filtro no se encuentra al principio del procesamiento de información, sino más adelante, y este filtro es un analizador que selecciona la información que pasa a la memoria activa. Los modelos de recursos limitados o de capacidad limitada. Los supuestos básicos del modelo de Kahneman decía que la atención es un proceso dinámico central que depende del esfuerzo mental que requiere la tarea, las capacidades del sujeto, la motivación e interés. Por lo tanto, ante un nivel de demanda excesivo, hay una preferencia por estímulos novedosos, en movimiento y los que más interesan. Frente a los modelos de filtro y de recursos limitados, centrados en el carácter selectivo de la atención y en la cuestión de su capacidad, Shiffrin y Scheiden propusieron la existencia de procesos automáticos y controlados para explicar aquellas situaciones en las que las personas demuestran una notable capacidad para hacer dos o más cosas a la vez, tales como manejar, escuchar música, leer, tejer, ver la tele, etc. A continuación les hablaré de los diferentes tipos de atención. Según Kahneman los clasifica en selectiva, dividida y sostenida. Entendemos por atención selectiva a la focalización de diferentes estímulos que se dan ante el medio, a cómo respondemos ante ellos y el proceso que seleccionamos. La atención dividida se entiende como las actividades y respuestas que da el organismo ante los diferentes estímulos del medio. La atención selectiva consiste en que nuestro grado de focalización queda plasmado en un solo estímulo por un periodo de largo tiempo mientras nosotros podemos realizar diferentes actividades. La atención selectiva nos permite discriminar ciertos estímulos. Es la actividad que pone en marcha y controla los procesos y mecanismos por los cuales el organismo procesa tan solo una parte de toda la información y o da respuesta a aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles o importantes para el individuo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para ver qué opina la gente de nuestro personaje que acaba de pasar. Vamos a ver qué te ha parecido a ti el baile. Hombre, yo soy muy moderna, pero ver a alguien con peluca, con la barba, con las gafas, todo cantoso así, pues no sé, a mí me llama la atención. No sé. Te ha llamado, ¿no? Te ha llamado. Bueno, aquí tenemos otra persona que hemos conseguido. ¿Qué te ha parecido sobre nuestro personaje? A mí me ha llamado mucho la atención el baile. Era tan llamativo sus movimientos y los colores. Ese pañuelo, esas flores, el verde. Me ha llamado la atención. El papel de los estímulos distractores consiste en la presencia de estímulos irrelevantes que interfieren en el adecuado procesamiento de los estímulos relevantes. En primer lugar, los estímulos distractores pueden tener características que en sí mismas los hacen atrayentes para el sujeto. Factores determinantes externos como el tamaño, el color y el... La atención dividida hace referencia a la actividad mediante el cual se ponen en marcha los mecanismos que el organismo utiliza para dar respuesta ante las múltiples demandas del ambiente. El fenómeno de interferencia generalmente se establece en dos tipos: la interferencia estructural y la interferencia inespecífica. La primera tiene lugar cuando una determinada situación demanda en procesos que por sus características comparten ciertas estructuras cognitivas. La segunda hace referencia a la existencia de recursos energéticos comunes a dos o más tareas, de tal manera que cuando dos tareas consumen los mismos recursos interfieren entre ellas. La atención sostenida
Se define como la actividad que pone en marcha los procesos o mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos durante periodos de tiempo relativamente largos. El término vigilancia se utilizó incidentalmente para designar a un estado de alerta receptiva de hipersensibilidad del sistema nervioso hacia el medio ambiente. El fondo ruido produce un incremento en el rendimiento de tareas difíciles y un deterioro cuando las tareas son más complejas. En la pérdida de sueño, produce una desactividad que a su vez provoca un deterioro general en la ejecución de las tareas de vigilancia. Una persona que se encuentra con un factor estresante intenso o prolongado reacciona a él con mecanismos para poder resolver el estrés, y estos funcionan diferentes en cada persona. La respuesta de cada persona es producto de muchos factores, entre ellos los factores psicológicos. En las reacciones a corto plazo, le influyen la dificultad de prestar atención o concentrarse. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje son capaces de sostener la atención en tareas simples, pero no en tareas complejas, pues los déficits aparecen en la atención sostenida y en la atención selectiva. Ya estoy poniendo atención, Los objetivos de la intervención psicológica es el diagnosticar, orientar o asesorar, seleccionar y alterar esas características, como prevenir determinadas situaciones. El área de intervención de la atención son innumerables, ya que van de la mano con todos los demás procesos psicológicos, por lo que no podrían ser excluidas de áreas como la salud y en la educación, o en el caso de algunos trastornos como el aprendizaje. El trastorno más común es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se da en niños de 4 a 7 años con un CI normal y que no presentan evidencias de trastornos psicológicos o neurológicos graves. Los niños que lo sufren se caracterizan normalmente por ser inquietos, distraídos e impulsivos. Las conductas destinadas para mantener la atención en el ámbito escolar deben ser las adecuadas. Tiene que existir diversidad de estímulos, ya que de lo contrario, el ambiente se vuelve monótono, y con la variedad de estímulos es más fácil que se mantenga la atención. Crea una conciencia de satisfacción hacia el rendimiento obtenido. Muestra el grado de afectividad al momento de transmitir la información y conseguir que el alumno tenga satisfacción para aprender.